¿Aló? Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo Juan siguen? Carlos. Algunos. Gracias, Bien. ¿Cómo están? Edwin, hoy es que tenemos lo del examen. Sí, Juan Carlos. ¿Qué horas Las es? 2, 12. a las 2 de Allá. la tarde. De acuerdo, por favor, ya. Listo. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a mirar los pasos para generar la piscinita, no mentira, digamos el tanque, ¿no? El tanque para este fin de año, el tanquecito. Bueno, entonces vamos a directamente entrar a la parte de SAP. ¿Listo? Y espero que en este momento puedan ustedes mirar mi programa. ¿Listo? ¿Se mira? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se ve. Genial. Entonces, como es usual, denme un segundo, voy a entrar también desde el iPad para poder rayar cualquier cosa. Y poder, bueno, complementarlas. Entonces, vamos a empezar como siempre definiendo lo que sería la parte de las unidades. Entonces, todo el mundo tiene claro el tanque que vamos a hacer. Lo vimos la anterior semana. Les hice unas capturas para que ojalá le tomen unas capturas de pantalla del documento, pues, donde está el enunciado, ¿no? Entonces, vamos a arrancar nuevamente con la parte de kilonewtons por metro, que serían las unidades, y vamos a mirar en esta parte lo que sería la geometría, nuevo modelo, y, a ver, ¿listo? ¿Sí se está viendo? La parte de malla, ¿listo? Entonces vamos a empezar el tanque desde cero. Ahora, en esta estructura, o generalmente en cualquier estructura que es tipo, o que vamos a utilizar o emplear elementos shell, es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que los elementos shell, aunque se miran una superficie, funcionan igual que una viga o una columna. O sea, una viga o una columna era un elemento diferencial que estaba contenido o estaba definido por dos nodos, ¿sí? A diferencia de las vigas o de las columnas, pues la única diferencia va a tener es que va a estar definido por al menos tres nodos, y ahí pueden ser cuatro nodos o más, ¿sí? Al menos tres nodos. Y tradicionalmente los vamos a trabajar con elementos shell cuadrados, que serían lo mejor. Cuatro nodos tradicionalmente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quiero que recuerden que en el análisis estructural, para que exista, si yo tengo un elemento así y un elemento así, para que exista compatibilidad de deformaciones entre el uno y el otro, pues deben estar conectados, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos elementos y le aplico fuerza al de la izquierda, si los dos elementos no comparten un nodo, pues el de elemento de la derecha no va a soportar fuerza, ¿estamos? Eso aplica también para elementos shell, ¿listo? Entonces, si ustedes desconectan, por decir, tienen una viga y quieren que de este sistema de 4 vigas, pues van a conectar los elementos de shell, una malla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si esas vigas que yo pinté ahí no están conectadas en estos puntos con los shell, o sea, no hay un nodo, pues el shell no va a transmitir fuerzas a las vigas, punto. Es como estuvieran en el aire, ¿me entienden? Entonces, para SAP, los únicos puntos de conexión, pues van a ser los puntos de estos 4 nodos. Entonces, hagan de cuenta que para SAP, ese modelo es un shell conectado en 4 puntos.
¿sí? Y las vigas no se van a enterar que existen los shell. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado cuando armen los elementos shell. Asegúrense que las vigas pues tengan aquí nodos, de tal forma que ese nodo se comparta con el elemento shell y transmita momentos y cortantes y deformaciones, etc. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar hablando un poco acerca de la configuración. Entonces, para la configuración en geometría, yo voy a generar dos ejes. Como tengo un tanque, voy a tener dos ejes en X, voy a tener dos ejes en Y dos ejes en Z. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a dividir, pero después los elementos shell. Por ahora solamente necesito armar la caja. En la dirección en X le voy a poner una distancia de 3.25. Y esto es por lo siguiente. Recuerden que yo les había dado unas dimensiones del tanquecito. Ese tanquecito va a tener unas dimensiones de 350 por 350. A ver, me voy a venir aquí, que sería el cuaderno. ¿Están viendo el cuaderno? Entonces, yo voy a tener 350 de extremo a extremo, ¿sí? Pero en los elementos shell o en cualquier modelo de análisis estructural, nosotros modelamos es el eje, ¿no es verdad? El eje. Y como modelamos el eje, entonces el espesor de las paredes es 25, entonces yo le voy a quitar 12.5 de un lado, 12.5 del otro, para sacar el eje de las paredes. Igual en la altura, fíjense que el shell en total, o el muro debería tener en total 2.50 metros. ¿Estamos? 2.50 metros de altura. En la parte de arriba no hay tapa, o sea que debe ser hasta el borde arriba, pero en la parte de abajo la losa tiene un espesor de 25 centímetros también. Lo que quiere decir que yo voy a coger y voy a modelar hasta el centroide de la losa. O sea, le voy a quitar a los 250, 12.5. ¿Estamos? Eso es lo que yo voy a modelar en SAP y después con el espesor que le voy a dar al shell, pues se va a completar esos espesores. ¿Listo? Entonces, volviendo a la parte de SAP, por acá, vamos a ponerle esos valores. Entonces, 3.25 en X, en Y le voy a poner 3.75 porque es un poquito más grande, ¿sí? De 350 por 4, por las dimensiones, el mismo concepto, ¿no? Y en altura le voy a poner 250 menos 12.5, que es 2.375. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Entonces, en el momento en que yo le doy OK, me aparece ya la forma del tanquecito. Una vez que tengo eso, me voy a ir a definir los materiales. Y voy a tener que, según el ejercicio, el tanquecito está hecho con hormigón de 4000 PSI. Como ya está creado, pues lo dejo ahí. Ya está creado por defecto. Voy a crear los elementos shell. Entonces, definir section properties área, ¿sí? Y en las secciones de área aquí me aparecen algunos tipos. Fíjense que son sólidos, shell, planos, etc. Entonces voy a ir a los elementos shell. Y en la sección de shell, ¿sí? Voy a crear una nueva sección que le voy a poner, no sé, un espesor T o un shell de 25 centímetros, lo que sea. Pónganle ahí alguna cosa. Y le voy a poner un color, no sé, rojo. Listo. Ahora, esta parte de acá es importante, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí es súper importante porque me va a definir cómo SAP va a generar la transmisión de fuerzas. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo tengo aquí dos palabras curiosas, shell team y shell tick. Entonces, todo este tratamiento, pues ustedes en análisis estructural nunca hablaron de elementos shell porque se consideran que son elementos de análisis estructural un poco más avanzado, o sea, a los que les haya gustado y les haya podido transmitir mi gusto por las estructuras, pues bueno, en la maestría van a mirar este tipo de cosas o los elementos sólidos, por ejemplo, que también existen, ¿sí?
O los que de pronto estuvieron en la carrera cuando se dictaba la clase de elementos finitos. Ahí también miraban elementos shell. Pero yo creo que de pronto ustedes ya no, eso ya fue hace, ¿no? Entonces, brevemente voy a describir cuál es la diferencia, ¿ya? La diferencia entre un elemento shell y un elemento plate, que dicen ahí, o membrana, va a estar en lo siguiente. Un elemento shell va a tener tres tipos de rigidez. Una rigidez a flexión así, una rigidez a flexión así, ¿se entiende? En los dos sentidos. Pero adicional a eso, va a tener una rigidez a torsión. Cuando yo tuerzo la hojita, ¿cachan? No tengo algo negro. No sé esto. Entonces, cuando yo le hago así, el papel tiene una rigidez a torcerse. Entonces, si es más grueso, pues va a ser más difícil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es un elemento shell. ¿Ya? Obviamente, también tiene rigidez, pues, a flexión y a carga axial. Yo lo quiero estirar de un lado o del otro. ¿Se entiende? Entonces, el elemento shell tiene todo ese tipo de cosas. El elemento membrana o plate también desprecia la rigidez a torsión. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, cada vez que ustedes vayan a diseñar una losa, si la quieren hacer directamente en SAP, siempre usen membrana. ¿Listo? Siempre usen membrana. ¿Ya? ¿Por qué? Pues no voy a entrar mucho en detalles, pero ¿quién ha visto que le ponemos refuerzo a torsión en la losa? Eso es falso. Nosotros solamente le ponemos refuerzo en un sentido, a flexión en un sentido y a flexión en el otro. Entonces, esos esfuerzos de torsión tendría que ponerle, como la torsión genera cortante, pues tendría que ponerle estribos a la losa y eso nunca le ponemos. ¿O quién le pone estribos a una losa? ¿No? Entonces, siempre losas con membrana. ¿Listo? Ahora, en este caso, ¿sí? La diferencia entre el shell thick o shell thin, ustedes recordarán que thin es la palabra para delgado, ¿sí? Y thick es para grueso, ¿sí? Entonces, resulta que nosotros vamos a, dependiendo de las dimensiones del elemento que estamos modelando y dependiendo del espesor del elemento, pues yo voy a considerar si es grueso o si es delgado. Hay unas relaciones, ¿listo? Pero en últimas, ¿en qué me afecta? Entonces, recuerden que cuando yo tengo una viguita, supónganse que yo tengo aquí la viguita, si yo le hago la distribución de cortante a la viga, por un cortante aplicado vertical, yo sé que aquí el cortante es 0 en todo este borde, cuando es vertical. Crece en el eje neutro y vuelve a ser 0 en la parte de abajo. Aquí el cortante es máximo en el centro, ¿sí? Esa variación de cortante solamente se da en elementos TIC. ¿Qué quiero decir? Que SAP controla y genera variaciones de cortante en el espesor. Pero por allá también en mecánica de materiales recuerdan que cuando yo tengo secciones, por ejemplo, las secciones I o perfiles muy delgados, pues la variación es tan pequeña que se considera que no hay variación y todo es un espesor constante. Entonces, esos son los famosos TING. ¿Listo? Entonces, cuando tengan un elemento shell TING delgado, no va a haber o no va a considerarse la variación del cortante en el espesor del elemento. Y cuando tengan un elemento thin, grueso, sí va a considerar esa variación. Resumido, ¿listo? Resumido. El último, este de aquí, hagan de cuenta que es un elemento de fibras, no voy a entrar en detalles en eso, por allá cuando hagan la maestría, que por cierto que tenemos aquí, pues estudiarán, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Entonces, en este caso... Juan Carlos, perdón, una pregunta. ¿Qué variación de qué era lo que no se consideraba cuando era thin? Cortante. Ah, ya, gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? En este modelo, nosotros vamos a seleccionar shell thick, porque los muros son gruesos, ¿sí?
Y le vamos a poner el espesor aquí, a flexión y a membrana, un espesor de 25. Le voy a seleccionar aquí el material de 4000 PSI. ¿Listo? De 4000 PSI. Y prácticamente con eso, fíjense que ya tenemos la definición. Ahora, ¿qué sucede? Aquí nosotros podríamos entrar a discutir algunas cosas. Por ejemplo, es un elemento de hormigón que está funcionando a flexión, por lo tanto, pudiera agrietarle, ¿sí?, la rigidez a flexión, porque es un elemento de hormigón. Entonces, digamos que en el momento que ustedes agrietan la losa, pues va a haber una distribución diferente de los momentos. Para el curso no voy a agrietar esto para ya no complicarles más la vida, ¿no? Y vamos a dejar inercias brutas, ¿listo? Entonces, ¿qué más tendríamos aquí? Esta parte de dependencia del tiempo no lo vamos a meter. Y aquí diseño, ¿sí? Para el diseño de estas losas. Entonces, para el diseño de estas losas, yo le voy a decir que el acero que va a utilizar de refuerzo va a ser el bendito acero que voy a crear, que es el acero de barras de acero A615 grado 60. El típico. Ese es el acero que nosotros utilizamos para construcción. Lo creo, lo agrego y le voy a decir que este elemento va a tener de ese acero barras. ¿Listo? Entonces, esta parte es súper importante porque me va a definir, fíjense lo que dice, el recubrimiento a la barra superior y a la barra inferior. Ojo, ¿cuál es la barra superior y cuál es la inferior? Va a depender de cómo yo tengo armado mi losita. Entonces, supongan que esto es mi losa. Yo tengo los ejes locales y el eje que queda positivo, el eje que queda positivo hacia arriba, ¿sí? Saliendo de la losa o del elemento shell, va a definirme qué es arriba y qué es abajo. Entonces, la cara que está en el lado positivo va a ser la cara top y la cara que está en el lado negativo va a ser la bottom. Y como yo le pongo acero en dos direcciones, pues voy a tener, si yo veo una losita, hagan de cuenta que la losa va a tener un acero en una dirección y en la otra dirección. ¿Estamos? Arriba y abajo, ¿sí? Entonces aquí lo que me dice es la barra en la primera dirección, en la dirección del eje 1, ¿cuál es la distancia al recubrimiento? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia al recubrimiento de esa barra? Y la otra pues va a estar por debajo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la distancia del borde a esa barra de allí en el recubrimiento? ¿Listo? Entonces, esos valores son bastante importantes y van a depender de nuestro detallamiento estructural, ¿no? Entonces, por ahora, lo que vamos a mirar es unos valores que van a ser los siguientes. Yo le voy a poner en la primera dirección, en la dirección 1, le voy a poner en metros 0.05. Y en la parte de abajo 0.05, que serían 5 centímetros. ¿Qué estoy diciendo? Que de aquí al centro hay 5 centímetros. ¿Listo? Y en la otra capa, que son las barras que yo miraría así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el acero en esa dirección, le voy a decir que son el diámetro de 2 varillas, ¿sí? Entonces va a ser 6. La mitad de la varilla más una mitad de la otra varilla en el otro sentido. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, voy a decir que son 6.2 centímetros.
considerando que voy a tener varillas de 12 milímetros en esa sección. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener varillas de 12 milímetros en esa sección. ¿Ya? 0.62. ¿Listo? Y ya, y lo dejo ahí. Esto es para el diseño. ¿Listo? Le doy OK. Le doy OK. Y listo. Ahora, una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es a dibujar lo que serían las losas. Entonces, en esta parte, fíjense que estoy a una altura de 2.35. Me voy a ir al fondo, ¿sí? Que es la parte de la base. Y con este comando que dice Quick Draw Area, voy a seleccionar la losa, solo hay una, y le voy a dar clic a la malla. Bien. Entonces, ahí se me marca como un rectángulo rojo. Para poder ver los elementos shell que creo, me voy al Display Option, General Option, y aquí le voy a marcar este que dice Fill Object, ¿ya? Y le voy a dar Aplicar. Si quieren, aplicar a todas las ventanas para que en todo lado, pues se marque. ¿Listo? Y así, pues voy a generar lo que serían las paredes, ¿no? Entonces, en este punto, una vez que ya tengo dibujada la pared, ¿sí? Voy a seleccionarla y fíjense que tengo un solo elemento. Le voy a decir que me muestre los nodos. Y fíjense que este elemento tiene solo 4 nodos, ¿sí? Entonces, en elementos shell, entre más elementos finitos tenga, o sea, entre más divida mi losa, los resultados van a ser más aproximados. ¿Listo? Igual que en vigas, ¿no es verdad? Ahora, ¿cómo voy a dividir esto? Entonces, fíjense que las distancias que hay de aquí hasta acá y de aquí hasta acá son múltiplos de un número. ¿Sí? ¿Qué número? Entonces, si yo divido en 25 centímetros, pues está diseñado el ejercicio para que sean múltiplos de, ¿no? Entonces, en este lado yo tenía 3.25 metros. Entonces, me da exacto un número de cuadritos en X. Y del otro lado tenía 3.75. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a seleccionar este elemento y le voy a dar en editar áreas, dividir, y aquí me da varias formas de dividir. Entonces, yo puedo dividir en números, que es la primera opción, en número de divisiones, o yo puedo dividir en números de elementos iguales. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí aparecen unas distancias del punto 1 al punto 2. Vamos a hablar eso un poco más adelante, pero en teoría lo que pasa es que este elemento de shell, cada uno de estos nodos tiene un número. Entonces, este es el 1, este es el 2, el 3, bueno, depende. Ustedes lo pueden mirar aquí, dándole clic derecho, y aquí me dice que este es el nodo, me parece que es el nodo. Va a depender de los ejes locales. Ya les voy a explicar eso cuando veamos los ejes locales, ¿ya? En este caso no es tan, no es tan importante. Yo le voy a decir que me divida en un número de tamaño máximo, ¿sí? De 25 centímetros en un sentido y de 25 centímetros en otro. Entonces, ahí le estoy diciendo que me divida en X y en Y el elemento shell en pedacitos de 25. Y le voy a dar a aplicar. Y ahí aparece full. ¿Listo? Y fíjense, aquí cada uno de estos tiene un nodo. ¿Listo? Entonces le voy a quitar la vista de nodos porque la verdad es un poco incómoda. ¿Sí? Y ahí están mis elementos. Entonces, ahorita, en vez de tener uno, tengo unos cuantos, ¿no? Entonces, pues ahí toca hacer la multiplicación. ¿Listo? Bueno, ahora ya estamos en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso?
¿Listo? ¿Qué es lo que quiero hacer en este caso? Resulta que estos elementos shell van a tener unos ejes locales, igual. Entonces, me voy a venir a la vista de opciones, llegarias, le voy a decir que me muestre los ejes locales y le voy a decir aplicar. Entonces, fíjense que los ejes locales que me aparecen, voy a ponerlo un momento aquí, los ejes locales en el lado derecho. Fíjense que si yo me acerco, me aparece la misma nomenclatura, rojo, verde y azul. 1, 2 y 3, ¿sí? Rojo 1, verde 2 y azul 3. ¿Listo? Entonces, esta cara 3 en los elementos shell siempre va a salir o va a ser perpendicular al elemento shell. ¿Listo? Lo que quiere decir que, como les mencioné hace un momento, cuando definimos el acero, la parte de arriba, a donde apunta la flecha 3, esa parte es la cara top. Y la parte de abajo es la cara bottom. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para facilitar de este ejercicio, ¿sí? Yo voy a hacer que de los muros, siempre las caras top estén apuntando hacia afuera del tanque, hacia afuera o hacia abajo. Solamente para facilidad de poner las cargas después. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar todos los elementos y me voy a venir aquí a asignar área y aquí aparece reverse local 3, el eje 3. Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¡Pah! Los va a cambiar todas las flechitas hacia abajo. ¿Listo? Entonces le voy a dar clic ahorita. Ya todo el mundo sabe dónde llegar. Le voy a dar clic y aquí me dice que si quiero cambiar la orientación global o en la misma orientación local, déjenlo así como está, le voy a dar OK y se cambian todas las flechas hacia abajo. ¿Listo? Ojo, ¿se dieron cuenta que pasó de rojo a como un moradito? ¿Sí? El lado que es totalmente rojo es la cara top. Y ese lado que es como moradito, no sé qué pasó, se me perdió. Este lado que es como moradito por acá, fíjense que si yo le doy la vuelta, aquí aparece rojo y del otro lado aparece como moradito. Esta morada es bottom y la roja es top. ¿Listo? Entonces, acuérdense de eso. Yo tengo que hacer que todas las partes, si yo me meto al tanque, mire solo morado. Y si yo lo veo desde afuera o desde abajo, mire solo rojo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Genial. Entonces, voy a dibujar ahora o hacer lo mismo con las paredes del tanque. Entonces, me voy a ir a la vista XY, ¿sí? Recuerden que esto está en una vista tridimensional. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a seleccionar Quick Draw Frame. Me voy a ir a la otra cara, Quick Draw Frame. Me voy a ir a una vista XY, Quick Draw Frame. ¿Sí? Y Quick Draw Frame. ¿Listo? Entonces, quiero que se fijen en lo siguiente. Yo necesito que todas las flechas azules apunten hacia afuera. Aquí se puede dar cuenta que en este muro está bien, en este muro está bien, pero en estos dos de aquí no está bien. ¿Cachan? En este y en este. ¿Sí se fijan? ¿Se nota? Entonces, la mismo, asignar área, reverse, ok, ¡pam! Todos hacia afuera. ¿Listo? Una vez que ya tengo eso, todos hacia afuera, pues voy a seleccionar todos los muros y le voy a hacer la misma división. Editar, dividir, 25 por 25, lo mismo que hice con el muro de abajo. ¿Por qué es importante esto? Por lo que les acabé de decir. Fíjense que si yo no divido, este nodo que está aquí no tiene conexión con el muro de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y como no tiene conexión, pues no va a haber transmisión de momentos. Esta parte de la división, ojo,
esta parte de la división es lo más importante cuando ustedes hagan un análisis de elementos finitos. En esto, tómense el tiempo que sea necesario para asegurarse de que los nodos entre elementos de muros estén conectados. ¿Ya? Tómense, y eso toma un montón de tiempo. Aquí, pues, porque ya está diseñado para que sean de 25-25 y calcen, ¿no es verdad? 25-25 y calzan. Pero, pues, en los problemas de la vida real, pues, las dimensiones no son exactas. Y entonces, usted va a dividirlo de una forma manual. Y bueno, ¿listo? Entonces, por cuestiones de tiempo, pues, no lo vamos a hacer así. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Entonces, ya tengo todos los muros hechos. Entonces, voy a crear grupos para poder seleccionarlos más rápido. ¿Listo? Entonces, recuerden que yo les mandé un esquemita en donde la losa 1 era las losas, perdón, el muro 1 era la losa, el muro 2, el muro 3 tenían unos esquemas. Rápidamente me voy a pasar al esquema para mostrarles cuáles son los muros. Entonces, fíjense, la losa es el muro 1, el muro 2, el que está en X, paralelo a X, en la parte de abajo, el muro 3, el posterior, el 4, el de la izquierda, el 5, así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así voy a hacer grupos en mi SAP. Me voy a venir de nuevo a SAP, y voy a empezar a hacer esos muros o esos grupos. Selecciono los elementos de la base, voy a asignar frame o asignar a un grupo o control shift G y aquí voy a definir el grupo. Entonces voy a definir de una vez los grupos, el grupo muro 1, muro 1, y le voy a poner un colorcito diferente, ¿no? El rojo. ¿Listo? Voy a crear el grupo del muro 2. Pongámosle un azulito. El grupo del muro 3. Pongámosle un verdecito. El grupo del muro 4. Ya se me están acabando los colores. Vamos a ver este tomate. Y tengo 5 muros, ¿no? El muro 5. Ahora no sé qué ponerle. A ver, pongámosle... otro valor de azul. Ya, lo que sea. ¿Listo? Entonces, aquí creé los muros. Le doy los grupos. Y aquí, en el muro 1, selecciono el muro 1 y le doy aplicar. ¿Listo? Y ya. Ahora, me voy a ir al muro 2. Recuerden que el muro 2 es este murito de acá. Esto está en una vista XY, perdón, XZ. Y fíjense que voy a mirar en qué altura estoy, ¿no? Entonces es este murito de acá, cuando lleva al 0, estamos en lo correcto. Entonces selecciono todo esto, selecciono muro 2, aplicar, y así con todos los muros. Muro 2, el de acá sería el muro 3, el 4 es el de acá de la izquierda, entonces una vista YZ, que sería este, muro 4, y muro 5. Una vez definido, voy a grabar esto, me olvidé de grabar, no cometan ese error, a veces, aunque últimamente ya no me ha pasado, pero pongamos tanques de concreto 2021-10. Tanque de concreto, le voy a poner aquí clase 1. Entonces, si todo sale bien, cuando ustedes le den control G y le dan muro y le dan seleccionar, se debe seleccionar solo la parte de abajo. ¿Sí o no? Si le dan muro 2,
control G. Si le dan muro 2, debería ser este muro de acá, perfecto. Muro 3, el de acá. Muro 4, el de acá. Y muro 5, el que falta. Listo. Entonces, ahí tenemos los grupos de los muros. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Genial. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar cómo nos está quedando el murito. Entonces, me voy a venir a la Display Option, General Option, y le voy a dar Extruir. Y entonces, aquí, perdón, acá. Ahí ya podemos ver el tanquecito en 3 dimensiones. ¿Cachan? Ok. ¿Listo? Es más, le puedo decir que me los haga por grupos. Entonces, lo extruyo y le digo que me lo extruya con colores y voy a seleccionar los muros. ¿Sí? Aquí, seleccionar grupos, selecciono los 5 grupos y le voy a dar a aplicar y ahí me aparece por colorcitos. Por si acaso la embarré seleccionando algo que no era, pues me debería aparecer los colores que le puse a esta hora. ¿Listo? Bueno. Genial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a ponerle los resortes de la base. ¿Listo? Entonces, voy a quitar esto para que me quede blanco y yo pueda rayar. Entonces, resulta que yo les había dicho que en el modelo, ¿sí? Pues yo voy a tener, bueno, voy a proyectar mi cuaderno. Esperemos a ver que funcione el cuaderno. ¿Listo? Entonces, en mi cuaderno, yo les había dicho que el elemento, a ver, ojalá funcione. ¿Ahí están viendo el cuaderno? ¿Sí? Entonces, vamos a calcular los resortes que van a simular el suelo. Entonces, sabemos que el suelo no soporta compresión. Debemos entender eso. Si yo trato de tensionar el suelo, pues el suelo se separa. Solo soporta compresión. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a calcular esto? Entonces, yo les había dicho que el suelo tiene una rigidez igual a 18,000, creo que era, 18,000, a ver, no, 18 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, quiero que entiendan este kilonewtons por metro cúbico, aunque ese esfuerzo, ¿sí? Aunque ese esfuerzo es lo mismo que yo diga que esto tiene una rigidez de 18 kilonewtons por metro, ¿sí? Por un metro cuadrado de resorte en área, una área de suelo de 1 metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa esa vaina. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo 1 metro cuadrado de suelo y le aplico 18 kilonewtons de carga, el suelo se va a retroceder 1 metro. Eso es lo que significa. ¿Cacharon esa parte? Súper interesante, ¿no? ¿Sí? Juan Carlos, ¿a qué te refieres con retroceder? O sea, que el suelo se va a retroceder. Se va a comprimir, pues. Se va a desplazar 1 metro. Ah, ya. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esto de aquí es la rigidez axial de mi resorte, pero en 1 metro cuadrado. ¿Cachan? En 1 metro cuadrado.
Pero yo no tengo 1 metro cuadrado, porque yo dividí, yo los voy a poner en cada nodo, los resortes solamente se pueden poner en cada nodo de la base. Y entonces, la base, yo voy a hacer aquí un pequeño rectángulo en donde voy a modelar de la placa de suelo 4 elementos shell. ¿Estamos de acuerdo? Solamente voy a modelar 4 elementos shell. Juan Carlos, ¿estás dibujando? Ah, perdón, es que... Ya, esto. Ah, con Ya, razón. dale. Espérenme. ¿Sabe qué? Pensé que... Denme un segundo. Mejor voy a proyectar el iPad. ¿Listo? Hice algo diferente y no resultó. Me olvidé, disculpe. ¿Ya? Ya. ¿Listo? Entonces voy a inventarme ese pedacito. Ahí están 4 elementos shell. ¿Sí? 4 elementos shell de el elemento ese que estamos, que está en la base. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es que al elemento le voy a multiplicar, ¿sí? Ese valor por el resorte equivalente que debería tener en esta superficie. ¿Listo? Denme un segundo que alguien me está molestando. Denme un segundo, ¿ya? Listo. Disculpen ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo cojo y voy a asignar esta parte? Resulta que esos 18 kilonewtons por metro cúbico, oiga, pero esos 18 está muy bajito. 18 kilos, no, perdón, yo estoy equivocado. El resorte van a ser 50,000 kilonewtons por metro cúbico. ¿Sí? ¿Ya estamos de vuelta? ¿Sí? Sí. Listo. Perdón, ahí me equivoqué. ¿No? El 18 kilonewtons por metro cúbico es el peso específico del suelo. Entonces, lo que decíamos del metro, de la rigidez del resorte a carga axial, era 50,000, perdón. Pero funciona igual, ¿no? Entonces, esos 50,000 kilonewtons por metro cúbico significan que si yo aplico 50,000 kilonewtons necesito aplicar 50,000 kilonewtons para desplazar 1 metro de un área, 1 metro de suelo que tiene 1 metro cuadrado de área. ¿Listo? Entonces, esos resortes los voy a aplicar de la siguiente manera. Entonces, me voy a venir aquí a SAP y le voy a seleccionar Control G, el muro 1, que es el de la losa, que es la parte de abajo. ¿Sí? Y entonces, afortunadamente, en las nuevas versiones de SAP, yo me puedo poner aquí en asignar área, y aquí me dice área Springs. ¿Listo? Entonces, yo voy a coger y le voy a dar área Springs,
Y aquí le voy a poner el tipo de resorte. Entonces, voy a seleccionar un resorte simple. ¿Por qué? Porque no es un resorte no lineal. O sea, siempre va a ser lineal. Por más fuerza que le ponga, se va a deformar lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden hacer otros tipos de cosas? Sí. ¿Listo? Le voy a poner aquí, fíjense, kilonewtons por metro cuadrado. ¿Se fijan aquí, en esta parte, lo que dice? Pues aquí el valor que le voy a poner es 50.000, que es el valor de la rigidez del suelo. ¿Estamos? Aquí le voy a decir, esto es un resorte, pero es un resorte que solamente va a soportar compresión, porque es suelo. ¿Listo? Ahora, ¿en qué cara va a estar? Entonces, recuerden que yo cogí y en la placa de abajo hice que la cara o la flechita azul salga del volumen de la placa. ¿Estamos? Está saliendo en la placa. Entonces, ¿qué cara está en contacto con el suelo? ¿La cara top de la losa o la cara bottom de la losa? La top. La top, exacto. ¿Sí? Pero entonces, aquí yo debo definir cómo están actuando los resortes. Entonces, la cara top, los resortes van a entrar a la cara top o van a salir de la cara top. ¿Cómo van a estar actuando los resortes? O sea, ¿dónde se encuentran? ¿Aló? Vimos ahí, sí. Se fue la luz en la universidad, disculpe. ¿Seguimos conectados? No sé. ¿Se mira la pantalla del SAP? Sí, todo Sí. está aún. No hay Bueno, luz. por acá hubo gritos, ¿no? Sí, ¿volvieron? Ahora sí. Ok. Entonces, yo voy a hacer que los resortes funcionen entrando a la cara. Entonces, si esta es mi cara top, ¿sí? El resorte va a tener el empotramiento acá y cuando la cara top se desplace, ¿sí? Ahí va a funcionar el resorte, no cuando se aleje, no cuando se aleje. ¿Se entiende? Es cuando esta cara se desplace. Eso va a ser compresión. Lo otro es que yo puedo hacer que la compresión quede del otro lado. Entonces, cuando se desplace para acá. ¿Se entiende? Eso es lo que significa. Entonces, eso va a depender de cómo yo pongo esto. Si yo quiero que funcionen entrando a la cara o saliendo de la cara. Entonces, le voy a poner que quiero que entren a la cara los resortes. ¿Listo? Y de ahí, básicamente, le voy a decir que los aplique. ¿Listo? Entonces, si yo me voy aquí a la parte en 3 dimensiones, pero sin extruir, estándar, normal, ¿no? A este le voy a quitar también los ejes locales para que no fastidie. Los ejes locales le voy a quitar, le voy a aplicar. ¿Listo? Entonces, esos resortes van a estar aplicados en esta parte. ¿Sí? Y entonces, si yo selecciono un elemento de la base, aquí me va a aparecer que están asignados, aunque no se ven, un resorte simple de 50.000 kilonewtons que está de compresión en la cara top entrando a la cara. ¿Listo?
Entonces, hagan de cuenta que si yo dibujara los resortes, pues todo tengo un montón de resortes por aquí funcionando así. ¿Listo? Y ya. Ahora, lo que vamos a definir van a ser los resortes. Ahí ya tengo apoyo hacia abajo. Pero recuerden que para que un elemento esté completamente apoyado, necesito restricciones en X y en Y también. ¿Sí? En X y en Y. ¿Por qué? Porque si no el sistema que es tridimensional se vuelve inestable en X o inestable en Y. No existe restricción al movimiento. Entonces voy a seleccionar todos los elementos de la parte de abajo con control G, muro 1, y en los noditos, ¿sí? En los noditos le voy a asignar unos resortes, que es join, asignar join springs, simples, en ejes globales y en X y en Y. ¿Listo? Entonces, esos resortes van a tener un valor de 3000 kilonewtons de valor. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde sale esos 3000? Resulta que, hagan de cuenta que yo tengo mi tanquecito, ¿sí? Y entonces, dijimos que la rigidez del resorte eran 50,000. Pero cada uno de esos nodos, y ahorita sí me puedo pasar aquí al cuaderno. Cada uno de esos nodos está funcionando en un área aferente. ¿Listo? Entonces, si yo calculo el resorte que yo debo poner para este resortico, que voy a poner en este nodo, el área aferente que él tiene va a ser un área que va a ser la mitad de la distancia al otro nodo. ¿Estamos de acuerdo? Este nodito tiene esta área aferente. ¿Cuánto sería? Pues va a ser, de este pedacito son 12.5. ¿Estamos de acuerdo? Que es la mitad al otro punto. De este pedacito son 12.5. Y así, en el otro lado. ¿Listo? Y ya. Sin embargo, pues prácticamente lo que esto me sale es que cada nodito tiene un área aferente de 0.25 metros por 0.25 metros. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a multiplicar el K del resorte, K sub S, que es 50,000 kilonewtons por metro cúbico, por el área aferente, y eso me va a dar 3000. Aproximadamente 3000, ¿no? ¿Sí? Multiplíquelo. 25. ¿Cuánto da? ¿Ah? 25,000 me da a mí. 25, entonces pongámosle 25,000, ¿sí? 25,000. $25,000 kilonewtons por metro. ¿Sí? ¿Eso les dio? ¿Listo? Bueno. Carlos, a mí me dio 3.125. ¿3,000 qué? 3.125. 3,125. Sí, debería ser algo más parecido. 3,125. No me hagan sacar la calculadora. A mí igual me dio 3.125. Ya. 50,000 por 0.25 por 0.25. 3,125, sí. ¿Listo?
Entonces, ese es el valor que ponemos en X y en Y. Entonces, como no estamos seguros ni del entero ni de nada, pues pongámosle aquí 3125 en X y 3125 en Y. ¿Listo? Y le doy aplicar. Y ahí aparecen los resorticos que van a modelar el suelo y que van a generar la restricción en X y en Y a moverse. ¿Listo? ¿Preguntas de esa parte? ¿No? Ok. Bueno. Entonces, una vez que ya tengo esto, ya me puedo poner aquí en una vista en 3D. Ahí aparecen los resortes. Entonces ya puse resortes verticales, ¿sí? Y resortes horizontales. Entonces el elemento ya tiene apoyos suficientes. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a definir la parte de cargas. Entonces me voy a venir aquí en la definición, load patterns. Y recuerden que este murito o este tanquecito no le vamos a meter nada de fuerza sísmica. ¿Listo? Entonces, como no le vamos a meter fuerza sísmica, vamos a colocar estados de carga que tienen que ver con el peso propio del elemento y el peso de la tapa, carga muerta, ¿sí? O sea, muerta 1 del peso propio del tanque, muerta 2, el peso muerto de la tapa. Vamos a tener la carga viva que viene de la tapa y lo que serían los efectos de la tierra estáticos. ¿Listo? Entonces, esos son los estados de carga que voy a poner. Entonces, voy a coger aquí y le voy a poner muerta 1. Le voy a modificar, o no, lo voy a crear para después borrar el que dice dead y no cambiarle el nombre, ¿no? Este muerta 1 va a considerar el peso propio de los elementos del tanque. Muerta 2, con 0, va a considerar peso de la tapa. Viva, tipo viva, va a considerar la carga viva sobre la tapa. Y tierra, que va a ser de tipo otro, o pónganle aquí more, perdón, y pónganle aquí earth, por ahí debe decir earth. Super dead life. Qué raro, no me aparece earth. Pues que estoy viendo mal. Entonces pongámosle otro, tipo otro y lo que sea, ya, 0. ¿Listo? Esta de aquí la voy a borrar. Para que me queden estos 3 tipos de carga, ¿sí? Y aquí, bueno, ya les configuramos después eso, ¿listo? Entonces ya tengo los 3 patrones de carga. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una vez que tenga esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar lo que son los ejes locales de este elemento. ¿Listo? Entonces, quiero que se fijen en lo siguiente. Me voy a pasar de nuevo a mi cuaderno. No sé si ya están viendo el cuaderno. ¿Sí? Y entonces vamos a mirar una cosa. Resulta que los elementos shell, igual que los elementos normales, ¿sí? Van a tener algunos ejes locales. ¿Listo? Entonces, esos ejes locales me van a determinar algunas cosas, que va a ser específicamente cómo yo voy a poner cargas en mis elementos. Perdón, no se pasó todo. Esperemos que ahí sí. A ver, denme un segundo. Eso. Entonces, los elementos para SAP
los ejes locales de un elemento shell van a ser lo mismo, rojo, verde y azul. ¿Recuerdan? Y el azul siempre va a ser perpendicular a la cara. Ya hablamos de cuál es la cara top, según eso, y cuál es la cara bottom. Sin embargo, ¿sí? Yo voy a tener, según eso, también caras que van a ser la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4, la cara 5 y la cara 6, que serían las tapas de un cubito. Estamos de acuerdo que un elemento shell es como un cubo. Y en ese cubito, un cubo tiene 6 caras. ¿Listo? Entonces, la cara 1 va a estar en el eje negativo del eje 2. La cara 3 va a estar en el eje positivo de la cara del eje 2. La cara 2 va a estar en el eje positivo del eje 1. ¿Sí? La cara 4 en el eje negativo y así sucesivamente. ¿Cachan? ¿Sí? Ok. También yo voy a tener los nodos. El nodo J1, J2, J3 y J4. Van a ser los nodos que van a identificar, pues, las caras. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo necesito poner la cara en la cara del muro superior. Voy a poner la fuerza de la tapa. Necesito colocar esa fuerza. Y entonces, en los shells, yo no pongo cargas puntuales, pongo presiones. Un cambio de idea. Entonces, siempre que yo tenga que trabajar con shells, necesito colocar presión sobre alguna de esas caras que yo tengo ahí en mi elemento. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ok. Sí. Entonces, voy a calcular las presiones. Entonces, resulta que en general, lo que me dice el ejercicio es que del análisis estructural de la tapa es una viga simplemente apoyada y me genera una carga muerta y una carga viva que va a transmitir carga a las caras del muro. Entonces, esas caras del muro que yo quiero cargar van a ser estas verdes que están aquí dibujadas en el sistema. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que identificar es, en los elementos shell que yo dibujé y que coinciden con esos muros, ¿qué cara de estas es para ponerle carga como presión? Entonces, en el ejercicio, yo les digo que del análisis estructural, la carga muerta es de 1.50 kilonewtons por metro. Eso es una carga distribuida lineal. Entonces, estas cargas distribuidas lineal, para volverlas presión, ¿qué tengo que hacer? Para que 1 kilonewton sobre metro se vuelva presión, tengo que dividir por Para una distancia. para una distancia. ¿Y cuál es esa distancia? Pues va a ser el ancho del muro. ¿Se entiende? Entonces, lo que voy a hacer es que la carguita que estaba distribuida linealmente en ese muro, en kilonewtons por metro, pues la voy a dividir por el ancho del murito y se me vuelve una presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es súper importante. Entonces, haciendo el cálculo, la carga muerta proveniente de la tapa va a ser 1.50 entre 0.25, que eso me va a dar 6 kilopascales de presión en la cara que corresponda ahí a ese muro. Y también en la viva, pues es 1.05 kilonewtons por metro sobre 0.25, me va a dar 4.2 kilopascales de presión. ¿Listo? Entonces, para aplicar eso, yo me voy a fijar en cada uno de mis muros. Entonces me vengo aquí de nuevo al SAP y me voy a poner en la parte de las caras del muro, ¿qué sería? El muro 4 y 5. Entonces me voy a ir al muro 4, que si yo lo selecciono, debería seleccionarse el de acá al frente, o sea, este.
¿sí? Y en ese muro voy a aplicarle presión a solo los elementos shell que están acá arriba. ¿Se entiende por qué solo son estos de acá arriba? Porque ahí está la tapa. ¿Se entiende por qué son solo estos de acá arriba? Listo. Entonces, le voy a activar los ejes locales. ¿Sí? Y yo veo que el eje local 2 está apuntando hacia arriba en estos ejes locales. ¿Sí? Entonces, según el esquema que les mostré, que somado de SAP, debería estar bien. ¿Sí? En el eje local 2, en el lado positivo, está la cara la cara 3. En teoría, ¿no? Pero no sé por qué aquí tengo anotado que es en la cara 2. No sé, a ver, vamos a ver. En tal caso, esto es algo gráfico. Entonces voy a seleccionar los elementos y le voy a dar aquí asignar área, y aquí tengo que asignar es lo que sería una presión. Ah, no, perdón, área loads, ¿sí? Y aquí le voy a poner cualquiera de las dos. Vamos a poner una presión de superficie, ¿sí? Y entonces, ¿en qué tipo? En la muerta 2, que es la de la tapa. ¿En qué cara? Entonces, no es en la top, no es en la bottom, es en una cara que tiene un número. Entonces, en teoría, no sé por qué no está coincidiendo. Voy a ver si de pronto... A ver, déjenme ver. Recuerden que si ustedes presionan... Si ustedes presionan F1, les debería aparecer la ayuda. A ver, voy a buscar aquí la convención. Por aquí, creo que son estos. Ah, ya. Fíjense, este es la convención. A ver, creo que me voy a copiar esto porque de pronto hay un cambio. Y vemos. A ver. Listo. Entonces, claro, fíjense que la cara que es perpendicular al eje 2 del elemento shell es la cara 2. ¿Ven? Ah, por cierto, ¿sí están viendo eso o no? El SAP, sí. Y este ¿Listo? gráfico también. Listo. Entonces, ¿qué me dice esto? Pues que yo tengo que poner las fuerzas en esta cara 2 y le voy a poner una presión que va a ser igual a. Entonces, en esta parte es importante porque recuerden que yo estoy asumiendo presiones, ¿no? Entonces, le voy a poner aquí el valor de la carga muerta, que va a ser 6, y le voy a dar a aplicar. Voy a cerrar esto de aquí. Y ahora, fíjense que todo el murito tiene una flecha hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Hacia abajo. Lo que quiere decir que está bien. Si ustedes no hubieran hecho o no hubieran puesto la cara 2 y hubieran puesto cualquier otro tipo de flecha, esas flechas cambiarían. Por ejemplo, me voy a ir al muro que está en el otro lado, que sería la tapa de atrás. ¿Estamos de acuerdo? Que sería esta tapa de acá.
voy a mirar lo mismo. Fíjense que el eje 2 sigue siendo el mismo en la parte superior. Entonces voy a coger aquí, voy a seleccionar esto. Y ahora le voy a decir que me ponga la carga muerta de 2 en otra cara. Hagan de cuenta que puede ser la cara, no sé, la cara 4. ¿Sí? Si ustedes le dan a aplicar, pues fíjense que el vector de flecha sale en otro lado. ¿Se entiende? Si le ponen en 3 o en 6, pues va a salir. Entonces, revisen la flecha y ya, si está bien, pues va a quedar bien aplicado. Entonces le voy a cambiar, arreglar esto, le voy a dar reemplazar y punto. Uy, perdón, ya hice algo mal. A ver. Algo hice que no entiendo por qué. A ver. Rojo, verde y azul. Voy a borrar las cargas. Me voy a asegurar que no tenga cargas. No tienen cargas, ¿no? A ver. La cara 2. Sí era la 2, ¿no? ¿Sí? Ya me olvidé. 6, presión. No sé por qué debería ser lo mismo, ¿no? Está, Al principio yo le puse el 2 y me salió como te salió ahorita. No sé por qué al principio te salió por abajo. ok, entonces vamos a tratar de ver cuál es. La 3. No entiendo por qué, la verdad. SAP a veces se aloca. Tal Entonces, vez no es por lo que le dimos la vuelta al muro. A uno le dimos para adentro, del otro lo dejamos como estaba. sí, pero las caras deberían estar en función del, no del eje local. Pero puede ser eso, ¿no? Sí, puede ser eso. Miren, ahora voy a asignar la carga viva. De nuevo, asignar área, presión. Y en el muro 4, si es la cara 2, y la carga es de, para la carga viva es de, ¿qué dije? 4.2 creo que dije. Sí, 4.2. 4.2, le voy a aplicar, ya. En el otro lado, vendría a ser la cara 3. La cara 3, está loco esto, pero bueno, y la aplico, ya. Bueno, el hecho es de que al final, este elemento debería tener solo 2 cargas en 2 caras. Lo voy a revisar dándole clic derecho, cargas, y para carga muerta tiene en la cara 3 nada más, y para carga viva tiene en la cara 3 también nada más. ¿Está correcto ese muro? Voy a revisar el otro muro, que es el muro 4. Hago lo mismo. Reviso las cargas en muerta solo en la cara 2 y en la viva solo en la cara 2. Ok. Guardo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? En teoría, ahorita ya podríamos tener resultados. Entonces le voy a dar solamente para ya terminar, porque el otro procedimiento es un poco más largo. Y solo para terminar, aquí ya deberíamos tener valores de deformación. Entonces voy a poner aquí en el lado izquierdo lo que sería la deformación por carga muerta, que es la que aplicamos. Y como es lógico, pues el tanque se baja. ¿Estamos de acuerdo?
Y yo puedo mirar también en la parte de la base. Me voy a venir aquí a la base del muro, en una vista XY. Le voy a decir que me muestre las fuerzas internas de momento. Ya les voy a explicar cómo funcionan. Momento 1, 1. Y entonces se van a dar cuenta que ahí ya me aparece contornos. Estos contornos son valores de momento. El azul son 5.27 kilonewtons por metro lineal de muro. Positivo. Y esto es un momento negativo de 4.16 kilonewtons por metro. Y bueno, se va viendo ya chévere el murito. ¿Qué tal? ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo ahí, más que todo porque el siguiente procedimiento para poner las cargas de terreno es un poco complejo, ¿ya? Es un poco complejo, pero digamos que vale la pena, ¿listo? Entonces, espero que tengan un excelente fin de semana, que puedan descansar. Yo espero hacer lo mismo. Esta semana ha estado un poco pesada. Y bueno, nos vemos el próximo martes por este mismo horario y este mismo canal, ¿no? Tengan un excelente resto de fin de semana. Chao. Carlos, chao. Chao, Juan Carlos. Carlos, gracias. Gracias, Juan Carlos. Chao.